Muy buenos días a todos y feliz viernes 21 de enero de 2022. En este episodio es el número 25 de Pregunta a Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado una feliz semana y como siempre vamos a empezar pues con la recomendación de nuestra calculadora de incapacidad permanente. En los detalles de este vídeo tienes un enlace y puedes acceder a esta calculadora de incapacidad permanente que te va a decir si cumples los requisitos legales para solicitar la incapacidad y además te da un aproximado de lo que te puede quedar de pensión. Bien, vamos ya con las preguntas de esta semana. Ya sabéis que vamos a priorizar los vídeos y que los vídeos los podéis hacer de forma muy fácil, ¿eh? Queremos que sean videopreguntas, es decir, que os grabáis con vuestro móvil la pregunta y salís en este vídeo que hacemos los viernes. Es muy sencillo, si vais también a los detalles de este vídeo tenéis un enlace y si hacéis clic ahí podéis grabar vuestra pregunta. Lo que os pedimos es que sean 30 segundos como mucho, que no sea más porque si no se descartan esas preguntas y que os podéis grabar las veces que queráis. Es muy sencillo, ya lo veréis. Haced clic en ese enlace y así recibiremos pues más preguntas y le vamos a dar prioridad. Y empezamos entonces ya hoy con la primera pregunta de vídeo, no sin antes pediros que si os gustan estos vídeos le deis al me gusta, que te suscribes al canal si aún no eres suscriptor y por último que le des a la campana para que puedas conocer todos los vídeos que vamos publicando a lo largo de la semana. Bien, ahora ya sí, empezamos con la primera pregunta. Nos la hace en este caso, ¿quién tenemos por aquí? A José GM. Gracias por la pregunta. Dentro vídeo. Hola, tengo una incapacidad permanente total concedida por sentencia judicial en el mes de marzo, la cual está recurrida por el INS. Tengo también dictaminado una discapacidad del 65%. Quería saber si con 55 años y la discapacidad del 65% puedo pedir la jubilación. Bueno, simplemente era eso. Ya te digo, llevo cobrando desde marzo, pero todavía no ha salido el recurso del INS. Si lo gana o lo pierde, no sabemos todavía nada. Entonces, simplemente saber si puedo solicitar la jubilación o debería seguir cobrando la incapacidad permanente total. Bien, pues gracias por la pregunta. Como decíamos, el hecho de una incapacidad permanente reconocida en sentencia, pues la puedes empezar a cobrar ya sin perjuicio de que el INS o la mutua puede recurrir esa sentencia y hasta que no se dictamine ese recurso, ¿no? Hasta que no haya una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, pues vas a seguir cobrando esa pensión. Que te puedas jubilar por esa reducción, ¿no?, de la edad de jubilación ordinaria por tener una discapacidad del 65% va a depender de cuántos años hayas trabajado, cuántos años efectivos de trabajo hayas hecho con el 65% o más de discapacidad reconocido. ¿De acuerdo? Entonces tendrías que mirar cuántos años y en función de eso se reduce la edad de jubilación ordinaria, una cuarta parte en este caso, si tienes ese 65%. Por lo tanto, no te puedo decir si se puede o no. Podrías en función de los años que hayas cotizado, ¿de acuerdo? Aunque estuviera pendiente esta sentencia del TSJ, lo que haría la Seguridad Social diría que es incompatible, si tuvieras derecho a la jubilación, debería optar entre una u otra, ¿de acuerdo? Y en todo caso también podrías, si se confirma esa sentencia y es firme, podrías luego volver a optar por esa incapacidad permanente en todo caso. Gracias, José, por la pregunta. Vamos con otra pregunta, otro vídeo, en este caso Ángel, dentro vídeo. Hola, gracias Jorge por esta oportunidad de poder hacerte una consulta. Me llamo Ángel y mi consulta es, tengo 45 años, tengo 6 años y 6 meses cotizados en la Seguridad Social, tengo el 45% de discapacidad con revisión por tener un grado superior, también tengo tercer grado de dependencia y necesito ayuda para vestirme, comer, las cosas básicas y quisiera saber si puedo obtener la incapacidad absoluta ya que reúno todos los requisitos que creo que sí. Muchas gracias y espero que me contestes. Ánimo. Bien, Ángel, pues gracias por la pregunta. A ver, a nivel de los requisitos legales de cotización, sí que cumplirías, porque con 45 años se exigen 6 años y 3 meses, tienes 6 años y medio, por lo tanto eso lo cumples. Es importante también haber cotizado una quinta parte de estos 6 años y 3 meses, un año y pico, en los últimos 10. Este requisito también lo deberías cumplir. Me imagino que con la edad que tienes sí que lo cumplirás también. Y básicamente
para pedir la absoluta, pues necesitaríamos pues ver cuáles son esas limitaciones que tienes derivadas de las enfermedades o patologías que padezcas, y pues con ello te podríamos decir si vale la pena o no pedir una incapacidad permanente absoluta, o incluso si tienes necesidades para los actos esenciales de la vida diaria, podríamos valorar una gran invalidez. En todo caso, te recomiendo que puedas entrar en nuestra página web y nos llames por teléfono o hagas nuestro asistente virtual en el chat, para que de esta forma pues podamos contactar contigo y hacerte una valoración gratuita de tu incapacidad. Gracias, Ángel, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. En este caso empezamos con preguntas sobre la jubilación parcial. BBB nos pregunta: ¿estando de baja médica se pueden arreglar los papeles para la jubilación parcial? Pues bien, la respuesta es que no. Es necesario estar de alta. No puedes estar en baja médica. Si estuvieras de alta, entonces sí que ya una vez estés de alta puedes arreglar esos papeles de la jubilación parcial. Evidentemente siempre con acuerdo de la empresa. Ya lo sabéis, la jubilación parcial, esta que lo que tienes es un trabajador de relevo, es importante que haya acuerdo con la empresa. No se puede hacer de forma unilateral. Y hay una serie de requisitos que son importantes, lo de los 6 años, etcétera, etcétera, que también tenéis que tener en cuenta. Para más información podéis acceder a los vídeos que hemos hecho sobre la jubilación parcial o en nuestra página web y os podéis informar más. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Pedro Iglesias nos pregunta lo siguiente: yo tengo una incapacidad reconocida por enfermedad profesional, por la que percibo una pensión. Cumpliendo todos los requisitos para iniciar un contrato de relevo, ¿sería compatible con la pensión que estoy percibiendo? Bien, en este caso no sería compatible. Una jubilación parcial no es compatible con una incapacidad permanente, salvo que fuera de un régimen distinto, es decir, autónomo, régimen general, y se hubiera generado el derecho para ello. Por lo tanto, en este caso no sería compatible y tendrías que optar o por la pensión de jubilación o por la de incapacidad que tienes reconocida. Gracias, Pedro, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Vamos a hablar ahora sobre bajas médicas. Esperanza Lorente nos pregunta lo siguiente. Me ha quedado un buen pareado, Si la empresa a los 18 meses de baja deja de cotizar por ti, a efectos de cobertura de atención sanitaria no sufres perjuicio alguno y el tiempo de baja es descontable en caso de tener que solicitar el paro después. Si finalmente te niegan la incapacidad, está obligada la empresa a reincorporarte. Bien, gracias, Esperanza, por la pregunta. Vamos por partes. Al tema de la atención sanitaria, la cobertura, estás cubierta. La asistencia sanitaria la tienes cubierta en todo caso, independientemente de que la empresa deje de cotizar por ti. Pero el contrato laboral sigue en suspenso. Es decir, ese contrato laboral es vigente, no se ha acabado aún. En cuanto al descontar el paro, no se te descuenta todo este tiempo que estés de baja y en esa situación no se descuenta de paro. Es decir, el contrato sigue vigente, tú sigues, aunque suspendido, pero no se descuenta paro. Si después la empresa te despide, el paro lo tendrías completo. No habría ningún descuento por este periodo que has estado de baja ni por el periodo que ha sido posterior a esos 18 meses. Y por último, si te niegan la incapacidad, la empresa tiene la obligación, evidentemente, de reincorporarte. Es como si llevaras una semana de baja y te dieran el alta. La empresa no puede decir, no te doy el alta porque ha pasado este tiempo. Te tiene que facilitar esa reincorporación, y en el caso de que no lo haga así, la empresa pues podrías demandarla por una extinción del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores y presentar una demanda contra la empresa por esa falta de darte trabajo para volver a estar de alta nuevamente. Gracias, Esperanza, por la pregunta. Vamos con otra. Nos la hace Lucía Herrera. Dice: en octubre los llevé a juicio y gané los 6 meses de prórroga. Mi situación no ha mejorado, no puedo caminar y me dan el alta otra vez sin agotar la prórroga. ¿Qué hago? ¿Impugno otra vez pasado mañana? Pero no puedo estar pagando un juicio cada 2 meses. Bien, gracias, Lucía, por la pregunta. En un caso como el tuyo, lo que es clave es determinar si hay posibilidades terapéuticas o no. ¿Qué quiere decir? Si realmente no has mejorado y estás en una secuela, y es decir, vas a tener siempre esa dificultad y no puedes andar, y esto va a ser crónico y hay una secuela ya, y tu profesión evidentemente requiere de caminar, en estos casos yo te diría que ya presentaras una incapacidad permanente. No tiene ningún sentido impugnar el alta médica para que te lo vuelvan a dar, que los gastos que supone, etcétera, no tiene ningún sentido. Yo lo que te diría es que más allá de valorar la impugnación del alta, lo que sí que sería importante es valorar si estás en una fase de secuelas para pedir una incapacidad permanente o, por el contrario, no es así. Entonces podrías valorar la impugnación del alta médica, pero como has visto, yo no le veo demasiado sentido y recorrido. Gracias por la pregunta, Lucía. Vamos con otra. Pregunta sobre despidos y desempleo. Disney Plus nos pregunta: ¿el finiquito me lo pueden embargar? Sí, el finiquito, la indemnización por despido, todo es embargable. Es decir, que hay una serie de límites del salario mínimo interprofesional, etcétera, pero
sí que es embargable esa cantidad. Vamos con otra pregunta. Nos lo hace María Teresa González Rodríguez. Dice, siendo empleada de hogar, desde hace un año estoy de baja por cirugía lumbar. En noviembre me han despedido, pero he seguido cobrando de la Seguridad Social. Me han dado el último parte. ¿Debo inscribirme en el SEPE como demandante de empleo o espero resolución del INS? Bien, gracias por la pregunta. Te puedes inscribir como demandante de empleo, ¿de acuerdo? Esto no es en el SEPE, es en la comunidad autónoma, ¿vale? En el servicio de ocupación de tu comunidad autónoma. Del SEPE ya sabes que no va a haber prestación por desempleo, porque desgraciadamente pues aquellas personas que estáis encuadradas en el régimen de empleo del hogar no tiene desempleo. Y lo que tendréis que hacer es esperar la resolución del INS. Pero siempre vale la pena estar inscrito como demandante de empleo, porque así estás en una situación asimilada al alta, y en caso de que te deniegaran esta incapacidad y en un futuro la quisieras pedir, pues siempre constaría que has estado inscrita de forma ininterrumpida. Por lo tanto, muy buena pregunta, María Teresa. Sí que es importante que te inscribas como demandante de empleo por si, por lo que fuera, te negaran la incapacidad y en un futuro quisieras solicitar una incapacidad laboral. Bien, gracias por la pregunta y finalizamos preguntas sobre la incapacidad permanente. Nos pregunta aquí Chapapote, nos dice, yo tengo la total por depresión. Al ser ese el motivo, me dicen que la Seguridad Social me puede quitar la pensión, aunque trabaje en una profesión diferente, ya que se considera curación al ser depresión. ¿Es correcto? Bien, pues no es correcto en absoluto. Lo que tenemos que ver es cuál es el cuadro diagnóstico, por qué te dieran una total con una depresión, porque normalmente con un cuadro psiquiátrico, depresivo, lo que suelen hacer es dar una absoluta, una total no suele ser. Lo que pasa es que a veces dicen, bueno, la total porque a lo mejor tiene mucha interacción con personas, etcétera. Entonces tendríamos que ver la resolución, el informe de síntesis de cuando te concedieron la incapacidad y a partir de ahí plantearnos qué tipo de profesiones podrías hacer. Pero no es algo que sea automático, es algo que se tiene que estudiar y en absoluto te van a quitar la pensión. Pero cuando hablamos de profesión diferente, quiere decir que, me lo invento, a lo mejor estabas trabajando en un contact center, ¿no?, de telefonista, y ahora te pones como recepcionista en otro trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ver, ¿no? Aunque sean profesiones distintas, pueden tener las mismas limitaciones y, por lo tanto, sí que te la podrían revisar. Entonces, importante estudiarlo y a partir de ahí te podríamos dar una respuesta de si vale la pena o no y, sobre todo, la situación inicial y la situación actual que tengas a nivel del cuadro de limitación funcional. Gracias por la pregunta y vamos con la última pregunta de hoy que nos la hace César Lucas. Dice, si has estado de baja laboral 2 años por contingencias comunes y te conceden una incapacidad, ¿podrías solicitar un cambio de contingencias y recargo de prestaciones por considerar que la empresa no ha adoptado las medidas necesarias para un trabajador declarado apto con limitaciones? Bien, gracias por la pregunta, César, muy oportuna. Sí, cuando nos reconocen una incapacidad permanente y nos la reconocen, en este caso, por enfermedad común o accidente no laboral, nosotros podemos recurrir y pedir que sea por enfermedad profesional o accidente de trabajo. Una vez sea determinada esa incapacidad derivada de accidente de trabajo, tendríamos la posibilidad de pedir un recargo de prestaciones, y ahí intervendría Inspección de Trabajo y podría haber un procedimiento judicial de ello también e incluso una responsabilidad civil por parte del empresario. Por lo tanto, sí, la respuesta es que sí, se puede modificar la contingencia cuando nos conceden una incapacidad y, de hecho, a veces es lo más recomendable, porque si se inicia una determinación de contingencia durante el proceso, a veces se puede demorar 2 años, eso se judicializa y el proceso de incapacidad también se suspende. Y muchos juicios, muchos juzgados lo que hacen es suspender el juicio de incapacidad hasta que se resuelva el de la contingencia, que por otro lado es lógico también. Pero yo lo que os diría es mejor tener un reconocimiento por enfermedad común o accidente no laboral y, una vez tengo esto y no estoy de acuerdo, recurrir, porque así, mientras tanto, iréis cobrando esta prestación de incapacidad permanente a expensas de lo que puede ocurrir con la determinación de la contingencia y, en el caso de que sea accidente de trabajo, pues poder reclamar de forma consecuente, si hay una falta de medidas de prevención de riesgo laboral, pues el recargo de prestaciones oportuno. Gracias por la pregunta, César, muy interesante. Y aquí lo dejamos. Como siempre, nos despedimos con los agradecimientos. En este caso a José Carreño López, muy buena explicación. Un saludo a Pau, que dice felicidades, un trabajo bien hecho. Y a Dersu 1978, suerte que siempre estáis ahí. En definitiva, muchas gracias a vosotros por estar siempre ahí también. Y a todos los seguidores que hace que vuestros vídeos pues, hayan sido vistos pues, millones de veces y que es algo que nos llena de orgullo. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un feliz fin de semana.